Con el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad se abre un periodo de incertidumbre, se abren las cárceles donde había miles de presos en condiciones deplorables, muchos habían sufrido maltratos y torturas. Termina un periodo de represión, pero se abre un periodo de enorme incertidumbre en el que se afrontan grandes riesgos. Siria es una nación muy debilitada y muy empobrecida por esa guerra de casi 14 años de duración en la que han participado decenas de grupos armados que a veces han combatido entre sí y otras veces han combatido juntos contra un adversario mayor. Han sido apoyados, financiados y armados por actores regionales e internacionales. Y ahora la nación, uno de los riesgos que afronta es el afán expansionista de Israel, que en muy pocos días ha ocupado territorio sirio, más allá de los altos del Golán sirios, que como sabéis fueron ocupados ilegalmente por Israel en 1967, gran parte de ellos anexionados en 1981, y ahora Israel ha ocupado nuevo territorio en Siria. Netanyahu decía hace tan solo 2 días que los altos del Golán sirios van a ser para siempre los altos del Golán israelíes. Tel Aviv pretende cambiar la faz de Oriente Medio, palabras textuales de Netanyahu. Es una expresión que ha usado a menudo este último año. Hay planes para remodelar Oriente Medio, para redibujar el mapa regional, y estamos asistiendo a un capítulo importante en este sentido. Siria afronta una transición con múltiples riesgos, como digo, entre ellos fragmentación social o territorial, la perpetuación de la injerencia extranjera y la falta de autonomía en algunas áreas. A ello hay que añadir los ataques que se están dando, que continúan en estos días. Estados Unidos, Israel y Turquía están bombardeando diferentes zonas del país, las zonas bajo control de cada uno de estos países que he mencionado. Y el riesgo de fragmentación territorial lo menciono porque hay áreas que llevan ya mucho tiempo bajo influencia y bajo control de actores regionales, en concreto sobre todo de Turquía e Israel. A partir de ahora, las celebraciones que estamos viendo en varias ciudades del país, esa puesta en libertad, esa liberación de presos de las cárceles y los reencuentros de familiares y amigos tras años de separación y de represión se producen en medio de una gran incertidumbre, en un escenario jugoso para esas ambiciones expansionistas israelíes y para los intereses de Turquía en el norte sirio. Y todo ello se produce en una región que sabemos que está muy condicionada por los intereses de potencias regionales e internacionales que aspiran a mantener o a ampliar control e influencia sobre territorios, sobre recursos y sobre rutas de Oriente Medio. No debemos olvidar que esta región es un lugar de paso de rutas importantes para el transporte de minerales críticos, de energía, de materias primas, rutas que unirían y que unen ya en algunos casos Asia con el Mediterráneo. Además, hay yacimientos importantes de gas y de petróleo. Y todo esto condiciona también la geopolítica y las decisiones de actores regionales e internacionales importantes. El objetivo confesado por Israel, insisto, pasa por redibujar las fronteras actuales, retomando un proyecto de Isaac Shamir, que fue primer ministro israelí en la década de 1980 y que proponía subvertir los estados-nación árabes para convertirlos en una especie de mini poderes étnico-confesionales a imagen y semejanza de Líbano o de Irak. Nada de lo que ocurre en Siria se puede entender sin conocer qué pasó antes en Irak. Las consecuencias de esa invasión y esa ocupación de Irak se extendieron hasta Siria y afectaron profundamente a Siria, y del mismo modo podemos decir que nada de lo que ocurre en la región se puede entender sin el papel de Israel y sin los objetivos de Israel. Ahora en Siria, uno de los grupos principales que va a liderar esta transición y que ha derrocado al régimen de Bashar al-Assad es el grupo HTS, la organización islamista Tahrir al-Sham, liderada por Abu Mohammed al-Jolani, que es su fundador, fue fundador en su día del grupo yihadista al-Nusra. Al-Jolani estuvo luchando en Irak y pasó por la cárcel secreta estadounidense de Kambuka. También pasó por allí, por ejemplo, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Todo aquello generó un caldo de cultivo que supuso la radicalización y el aumento del yihadismo en toda la región.
El grupo Tahrir al-Sham, HTS, este grupo que ha impulsado el avance armado contra el régimen sirio hasta Damasco, tanto él como su líder, al-Jolani, aparece todavía como terrorista en la lista negra de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Estados Unidos llegó a ofrecer $10 millones por su captura en 2017. Y por lo demás, otra de las organizaciones protagonistas en este derrocamiento de Bashar al-Assad es el Ejército Nacional Sirio. Es una organización habitualmente respaldada por Turquía. Turquía e Israel van a ser protagonistas del futuro de Siria en un intervencionismo y en unas dinámicas de injerencias que sin duda despiertan grandes incertidumbres y contribuyen a aumentar los riesgos para el futuro sirio.